23. Lo invito a que el que no lo tiene lo pase adquiriendo en la librería, está a un precio cómodo para que pueda usted darle seguimiento a lo que estamos haciendo acá y para que usted le pueda servir en el futuro o un futuro inmediato. Así es que lo invito a que lo compre. Y esta mañana vamos a estudiar el monte Moria, que es la tercera parte. Amén. Es la tercera parte, vamos estudiando dos montes y esta es la tercera parte, que es el monte Moria. Y para eso vamos a leer Génesis 22, 1, 2. Dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por estar esta mañana aquí, Señor, porque a ti te ha placido traerme, Señor. Gracias, porque es un privilegio. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Estoy agradecido contigo. Gracias por este día, Señor, y que podamos, Señor, entender, Señor, esta escuela dominical, que me des capacidad para dirigirla, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Habíamos estudiado ya otros 4 montes antes de entrar a estos últimos 2 montes en lo que respecta al monte Moria, que es... El primero era el monte donde Dios probó a Abraham. Luego estudiamos el monte de la disposición. Luego el monte de la entrega por amor. Luego el monte de la adoración. Y esta mañana es el monte donde Dios proveerá, o en este monte se aprecia la doctrina de la sustitución. Entonces es muy bonito comprender cómo Dios, hermano, a través de los tiempos le ha venido enseñando al hombre su gran misericordia. Y a través, hermano, del Antiguo Testamento hasta nuestros días, Dios ha plantado figuras en la vida del creyente para que nosotros podamos entender y discernir la forma muy especial en la que Dios quiere dirigirnos, en la que Dios quiere mostrarnos su poder, en la que Dios quiere mostrarnos el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Y para poderlo entender, obviamente ya muchos hemos entendido, pero hay ciertas cosas que necesitamos precisamente estudiar, y para eso son estas escuelas dominicales. Entonces, para poder comprender, hermano, hay ciertas palabras importantes, claves, que nos van a ayudar a orientarnos hacia lo que es en sí la raíz, el sabor de lo que es la enseñanza de esta mañana. Entonces hay términos escritos que determinan en una forma específica, muy clara, de la forma en que Dios se manifiesta o de la forma en que se interpretan aquellas cosas que Dios ha mostrado a través de los tiempos. Entonces vemos que el término Moria viene en el hebreo Moirá, y esta está compuesta por la palabra 7200 y la 3050 en el diccionario Armstrong, ¿cómo es? Strong. Y no es por el inglés, hermano. Entonces, y tiene unos significados muy, muy importantes, que es lo que quiero que miremos esta mañana. Fíjese que uno de ellos dice que es seleccionado, elegido, escogido, preferido, favorito, Yahweh. También quiere decir ver, distinguir, mirar, presenciar, entender, ya, o ja. Es un monte de Palestina, o era un monte de Palestina que estaba en el oriente de Jerusalén, donde dice Salomón edificó posteriormente el templo. Dándole seguimiento a estos formas de interpretar esta palabra, también viene de la raíz Raá,
que entre sus acepciones o sus definiciones es ver literalmente o figuradamente. O sea, ese sentir es, o de esta palabra, de esa raíz de esta palabra es ver literalmente o figuradamente, ver lo que se puede aprender o conocer. ¿Por qué son importantes estas definiciones? Porque, como les decía a un principio, de ahí parten todas las formas en que Dios da a entender al pueblo de Dios a cómo fueron sus manifestaciones, cómo Él trató o está tratando con el ser humano a través de los tiempos. Entonces, también significa ver con los ojos y pueden indicar prestar atención. Si vemos, por ejemplo, Deuteronomio 1:31, dice que hace referencia a Dios a que si Israel vio cómo en el desierto fue llevada como un hombre lleva a su hijo a un lugar determinado. La otra raíz es Yahá, que es el nombre santo del Señor. Es decir, el pueblo de Israel, hermano, en otras palabras, no solamente vivió, sino que miró las maravillas que Dios hacía en el desierto. Eso significa que haber visto literalmente con sus ojos todas aquellas manifestaciones que Dios tuvo cuando los atravesó por el desierto y por muchas otras razones como Dios se ha manifestado. Entonces, vamos a estudiar entonces el monte Moria como el monte de Dios proveerá y como el monte de la sustitución. Entonces, entendemos que las definiciones hablan de poder estar en una relación con Dios en la forma como es, por ejemplo, conocerlo como Él es, que es seleccionado, elegido, tiene la manera de distinguir, de ver, de presenciar. En fin, todas esas definiciones nos van a ayudar a comprender este estudio de esta escuela dominical. Entonces dice que Moria, el monte donde Dios proveerá. Si me acompaña a Génesis 22:14, de ahí vamos a partir del monte donde dice que Dios proveerá. Dice, y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Entonces este monte, hermano, recibe este nombre porque Abraham dice, vio, ahí está la primera definición, o la primera parte que podíamos mencionar de estas definiciones, vio de qué manera, cómo Dios se proveía para sí el sacrificio. Es decir, ahí está hablando cómo Dios proveyó para sí el propósito que Dios tenía con Abraham. Vio que Dios proveía para sí el sacrificio que sustituyó a Isaac, que había sido pedido para el holocausto. Entonces, el nombre Jehová o Jireh, que es el nombre designado al Señor por proveer el sacrificio en lugar de Isaac. Entonces el Señor se suministra o se proveerá para sí mismo. Es decir, Dios siendo Dios, hermano, conoce sus creaciones. En este caso nos conoce la forma en que nosotros en su caminar tenemos que llegar a situaciones donde menos esperamos, Dios va a proveer algo y nosotros lo vamos a ver, esa provisión. Por eso es Jehová Jireh, porque dice que Él es nuestro proveedor. Entonces Dios estaba proveyendo para sí mismo el sacrificio. Entonces la raíz Raá, que denota básicamente ver con los ojos, es aprender y conocer lo que se mira. También es la observación y comprensión espiritual de una visión. También se puede entender que Dios se reveló, se hizo ver. Es decir, Abraham contempló en aquel monte quién se mostraba para sustituir el sacrificio de Isaac. Abraham sabía, cuando Dios le mandó a que tomara esa decisión de sacrificar a su hijo, vemos que Abraham sabía que el Señor se iba a mostrar ahí de una manera especial, como el proveedor.
como Jehová Jireh. Abraham estaba seguro y convencido de que la determinación que él había tomado por una instrucción que Dios le dio, sabía y estaba seguro que en ese monte Dios se le iba a mostrar de una manera muy especial. Vemos ahí en Génesis 22:8, dice que Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Dice la Biblia que Dios proveerá para sí el cordero, dándonos a entender que el Señor se proveerá para él mismo el cordero, el sustituto. La Reina Valera dice que en síntesis lo mismo, que Dios proveerá el cordero. Entonces esta acción de Dios sirvió para dar a entender que el único sacrificio para el holocausto era su hijo único y primogénito, el único sacrificio. Evitó que fuera Isaac para enseñar que él no se satisface ni acepta los sacrificios de tipo humano. Por lo tanto, toda inmolación de este tipo queda descalificada. Es decir, todo tipo de sacrificio humano, como sacrificar a una persona hoy en día para ofrecerlo como un holocausto a Dios, no tiene validez, no es aceptado por Dios. Más que todo sería un sacrificio o algo diabólico, por así decirlo. Si alguien piensa que está tratando de agradar a Dios sacrificando a una persona, entonces no hay ningún tipo de sacrificio humano que pueda ser aceptado por Dios. Entonces por eso dice ahí que Dios proveyó para sí el cordero. Amén. Estamos viendo como Jehová Jireh, como Jehová el proveedor, es decir, estamos viendo que Dios va a proveer en el momento en que Isaac iba a sacrificar a su hijo. Venía Jehová Jireh a proveer el cordero para que se sacrificara, porque Abraham estaba seguro de que Dios se iba a mostrar. Él iba a ver literalmente que Dios se iba a mostrar en ese monte para proveer el cordero del sacrificio, porque Abraham estaba seguro de lo que Dios pedía. En Deuteronomio 1:31 dice que en el desierto donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, ahí dice como un hombre lleva a su hijo. Ahí dice otra vez donde has visto cómo el Señor te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Vea la forma en que Dios, hermanos, se manifiesta y que se ha manifestado y lo han visto como el Señor ha movido las cosas, las circunstancias. Yo creo que muchos hemos experimentado en nuestra vida, hermano cristiana, Dios nos ha mostrado a nosotros muchas cosas. O sea, estas cosas no son solamente para ellos, estas cosas también son para nosotros. De alguna manera usted ha visto, tal vez no literalmente, pero lo ha visto, lo ha discernido en alguna forma espiritual, y Dios se lo ha mostrado. Y también, ¿por qué no decirlo? Literalmente usted ha visto maravillas que Dios ha puesto como el Dios proveedor. Hay momentos de que tal vez uno no tiene para ciertos gastos o ciertas necesidades, y cuando usted menos se lo imagina, viene la provisión de Dios, que es la manera como Dios provee. Ese es nuestro Dios Jireh. Usted no esperaba, pero usted lo recibió. ¿Por qué? Porque usted cree que Dios es proveedor. De esa manera nosotros podemos ver que Dios sigue proveyendo hasta hoy en día. A muchos, hermanos, a muchos yo sé que Dios les ha proveído de una manera muy especial. No solamente por decirlo, sino porque lo hemos vivido en carne propia, como Dios, hermano, ha sido nuestro proveedor. En momentos de necesidad, de dificultad, hermano, cuando uno siente que está quebrado, que no tiene nada, mi hermano, viene la poderosa mano de Dios como proveedor, como Jehová Jireh. Gloria sea al Señor, hermano, y Él provee, hermano, de una forma muy, muy especial. Yo me recuerdo que una vez, cuando yo me convertí al Señor, yo me tuve que ir un domingo con mi esposa caminando al culto porque no teníamos para el bus. Y caminamos como 45 minutos, y cuando terminó el culto, una hermana se me acercó y me hizo algo así en la bolsa y me dijo: Cristo lo ama. Y yo no le tomé importancia en ese momento, pero cuando ya terminó el culto y todo,
Saliendo le digo a mi esposa, mi hermana como que metió algo en la bolsa y me había metido una cantidad de dinero indeterminado, X, que realmente en ese momento, hermano, era como decirle $200 ahorita. Entonces le dijimos, pues vámonos a comer a un restaurante. Sí, hermano, porque Dios es proveedor. Cuando usted menos se lo imagina, hermano, Dios provee. Amén. Entonces dice Isaías 6:10, haz insensible el corazón de este pueblo, dice, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepienta y sea curado. Este verso está enseñando pues cómo es que Dios sabe que el corazón se endurece, cómo sabe que los oídos oyen, cómo sabe que los ojos puedan ver. Amén. Entonces quiere decir que nosotros podemos ver, nosotros podemos oír. Amén. Entonces podemos sentir con el corazón. Entonces Dios nos permite ver, hermano, con los ojos la provisión para que nuestro corazón pueda entender. Es que ese es el detalle, que nosotros tenemos que entender que la provisión, hermano, viene de Dios. No valoremos más la provisión de la mano que se nos da, es decir, no valoremos solo como extender la mano y decir yo recibo porque como muchas veces pensamos, yo recibí, pero muchas veces no valoramos de quién es la mano que proveyó. Y ese es el punto. A veces dice uno, mi jefe me regaló, pero no es el jefe, fue Dios el que extendió, hermano, su mano. Entonces tenemos que ver que fue Él, fue Dios, el que extendió la mano para proveer. Amén. Muy bien, entonces Moria es el monte de la sustitución. Ahora vamos a verlo como el monte de la sustitución. Entendimos que es el monte donde dice que Dios proveerá. Ahora vamos a ver el monte de la sustitución. Y aquí viene lo bonito del tema, porque, bueno, todo es bonito, porque las cosas que Dios ha hecho, hermano, que ha proveído, que como nuestro proveedor, como nuestro Jehová Jireh, hermano, son cosas hermosas que hasta hoy en día, hermano, vamos a seguir viendo por generaciones. No solamente nosotros, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a conocer al Señor como Jehová Jireh. Dios sigue siendo el mismo, hermano. Entonces dice ahí que ahora vamos a verlo como en el monte de la sustitución. Dice Génesis 22:8. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos, dice, iban juntos. Hay que hacer énfasis en esto porque tenemos que entender cómo es el monte de la sustitución. Entonces queda claro que Dios no quería el holocausto de Isaac. Amén. Dios no quería el holocausto de Isaac, solo estaba probando a Abraham qué había en su corazón. Lo probó en amor, dice, fe y obediencia. Y Abraham, dice, salió aprobado en este examen. Me recuerdo que el domingo pasado preguntaron, si Dios conoce el corazón de las personas, ¿por qué Dios lo probó? Es que tal vez Dios no estaba probando, tal vez Dios no estaba diciendo, no le creo al hermano que me diga. No, lo que pasa es que nosotros somos los que decimos, yo no voy a hacer esto, yo si de esta iglesia no me voy, y yo y la primera de cambio se va. ¿Por qué? Porque realmente Dios lo puso a prueba, o él de su corazón pues no había realmente esa convicción como la que tenía Abraham. Él sí estaba convencido. Entonces Dios sabe cómo es que nos prueba a nosotros. Entonces Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, mire aquí está lo bonito, dice, es muerte. Es decir, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, en otras palabras, hermanos, todos estábamos muertos. Cuando hablamos de la doctrina de la sustitución, podemos decir que es la enseñanza del plan salvífico de Dios Padre, quien se proveyó para sí el Cordero de Dios, para que siendo ofrecido en ofrenda de holocausto, redimiera al hombre de la paga del pecado. Y esa es precisamente el monte de la sustitución.
porque se habla o se había decretado que la paga del pecado era la muerte, según Romanos 6:23, pero la dádiva es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Es decir, nosotros, hermano, en otros tiempos, como dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primera de Pedro 1:10 dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, dice, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, el predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino que a vosotros en estas cosas que ahora os ha sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a los cuales, dice, los ángeles anhelan mirar. En esta enseñanza vemos paralelismos, es decir, comparaciones bien específicas o bien muy especiales que fueron mostrados desde el libro de Génesis y que se proyectaron por los tiempos para que ahora, hermano, en este tiempo, hoy en día, hoy, domingo, nosotros podamos disfrutar de una manera plena que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y ya qué nos fue enviado? La salvación, hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero dice que Dios, hermano, en el monte de la sustitución, Dios sabía de que había que sacrificar a algo para redimir de nuestras maldades, y entonces el único que pudo decir que podía hacerlo era Jesucristo. Ya no más sacrificios humanos, ya no más corderos literales, sino un solo sacrificio perfecto. Amén. Entonces, en el monte de la sustitución vamos a ver algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, Génesis 22:2 dice, y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Primero dice que toma a su hijo unigénito a quien amas, dice. Ahora, eso fue en Génesis 22:2, en la instrucción que Dios le dio a Abraham. Pero ahora Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera, amén, ¿ve? Porque de tal manera, mire, esa es la sustitución. Primero era un cordero literal, un sacrificio que Dios pedía. Pero ahora dice el Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese verso lo sabemos todos. Y luego dice Juan 5:20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que esta les mostrará para que os admiréis. Mire, en este monte de la sustitución, hermano, Dios está mostrándonos a nosotros que entregó a su único hijo, al unigénito, para que nosotros, hermanos, fuéramos perdonados. Vemos también en Génesis 22:1, dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y en Romanos 8:32 dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Con él no escatimó, o Dios no escatimó su propio hijo. Vemos entonces en el monte de la sustitución que el Señor no eximió ni a su propio hijo, hermano, por nosotros. Amén, por nosotros, hermano. Nadie, yo creo que a nosotros nos preguntaran quién quiere entregar a su hijo, nadie lo haría. Tal vez no tanto para sacrificarlo, tal vez solamente si le dijeran se lo vamos a quitar. Yo creo que sería duro.
Pero mire, hermano, cómo es nuestro Señor. Dice también ahí Génesis, en el Antiguo Testamento 23, 3, dice que Abraham se levantó muy de mañana, dice, aparejó su asno y tomó con él a los dos mozos y a sus dos hijos, y a su hijo, perdón, Isaac, y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. O sea, ahí habla de dos mozos que representan a los dos ladrones que estaban crucificados a la par de Jesús, o sea, los dos malhechores que habían sido crucificados también con Jesús. No era un ladrón bueno, los dos eran malos. Amén. Luego dice, como nos enseña la tradición católica, ¿verdad?, que había uno bueno y uno malo. Entonces dice Lucas, mire la diferencia, en Lucas 19:32 dice, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que habían sido crucificados con Jesús. Fíjense, les quebraron las piernas, hermano. Luego dice Lucas 23, 39 y 40. Entonces dice, comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá con el seco? Dice, y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Aquí está también hablando de lo que es el monte de la sustitución, dar dos malhechores sacrificados, también con Jesús. Ahora también vemos ahí en el monte de la sustitución, dice, la condenación de Isaac se dio desde el momento en que Abraham dijo, heme aquí. Es decir, de que Abraham dijo, heme aquí, prácticamente como que hubiera sido condenado Isaac. Entonces, a partir de ese momento hasta cuando estaba sobre el altar, han de haber acontecido situaciones, hermanos, muy, muy difíciles tal vez o tal vez no sé, pero vemos que ahí ya había una condenación. Y en Éxodo 12, 3, 6 dice, hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. En figura vemos que el cordero de la Pascua fue privado de su libertad el día 10 y sería muerto el día 14 del mismo mes. Entonces vemos ahí en Mateo 26:50 que dice que a Jesús le privaron de su libertad también. Dice, cuando bajó del monte Getsemaní, soldados romanos y miembros del Sanedrín, dice, se acercaron y le echaron mano prendiéndole. Entonces, ahí en Mateo 26:50, Jesús dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Mire, había alguien que lo estaba traicionando ahí. Pero Jesús, hermano, estaba como el cordero. Eso es lo que estamos viendo, pues que Jesús había sido, habíamos visto a Dios como proveedor, y ahora vemos que Dios proveyó para sí el sacrificio perfecto que es su Hijo Jesucristo. Vemos entonces también ahí en Génesis 22:6 que dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Entonces la leña del holocausto fue puesta sobre Isaac, ya estaba casi a punto de ser sacrificado. Y en Juan, mire, en el monte de la sustitución, en Juan 19 dice que salió Jesús cargando su cruz al lugar donde le crucificarían. Dice, tomaron pues a Jesús y él salió, dice, cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado de Jesús, uno a cada lado y Jesús en medio. Quiero que vayamos viendo pues cómo es que Dios, hermano, está proveyendo, o proveyó, mejor dicho,
a su Hijo unigénito como una sustitución para la salvación de nosotros, para redimirnos a nosotros, para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos del pecado, porque no es fácil, hermanos, ser uno, no hay nadie que pudiera habernos rescatado de la muerte, del pecado, de todo lo que contamina al hombre, de la maldad. No había nadie más que solo el Señor Jesucristo podía hacer eso. Entonces Él hizo el sacrificio, hermano, por nosotros. Mire, esa es una cosa muy hermosa. Y por eso tenemos que ver cómo es que Dios sustituyó a un carnero por su Hijo para que nos redimiera a nosotros. Dice Génesis 22:9, que llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, dice, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, Abraham había hecho, hermano, todos los procedimientos a seguir para poder sacrificar a Isaac. Y luego en Juan 19:17 dice, tomaron pues a Jesús. Él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, dice, crucificaron ahí al Cordero de Dios, Jesús. Cuando se habla de esto, hermano, tal vez hemos oído tanto que cuando se menciona estos versos, como que no nos hace nada, ¿va? Como que ver una película que ya la vi 10 veces en Netflix y ya no me emociona. No, tenemos que emocionarnos, hermanos. Tenemos que emocionarnos porque lo que Dios hizo, hermano, es algo para que usted y yo nos emocionemos. Porque, hermano, Dios es excelente. Dios nos ha dado lo mejor, nos ha preparado, nos ha hecho, hermanos, darnos cosas hermosas que nosotros tal vez no éramos dignos de recibir, sin ir muy lejos la salvación. No éramos dignos, hermano. No éramos dignos de recibirla. Pero solo porque Dios fue misericordioso, hermano, nos llamó. Mire a cuántos Dios llama y no vienen. A cuántos se les evangeliza allá afuera y no vienen. Prefieren seguir buscando las cosas del mundo. También vemos entonces que en Génesis ahí dice que 22:13 dice que vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Entonces dice, los tomó y los ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. Entonces en Mateo 27:29 dice, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, salve rey de los judíos. Esto era duro para Jesús, hermano, que le pusieran una corona de espinos en la cabeza. Imagínese si a veces con una astillita que uno se mete en un dedo, hermano, ya no la aguanta. No puede estar uno tranquilo hasta que no se la saca. Imagínese tener una corona de espinos, hermano, imagínate unas espinotas de este tamaño, tal vez de media pulgada. Fue difícil. Mire cómo Dios, hermano, viendo el sacrificio de su hijo, hermano, sufriendo ahí por nosotros, hermano, lo entregó. Ahora hay algunos beneficios, hermano, para esa sustitución, y eso es lo bueno, ¿verdad? Que en esa sustitución, aparte, hermano, de todas las cosas buenas que Dios hace, hay beneficios beneficios que Dios nos ha dado, unos beneficios gloriosos que Dios nos ha dado. Dice Romanos 3:10-12, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Pero no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Dice, abundando en riquezas para todos los que le invoquen. Entonces no hay dentro de los hombres ni uno solo justo. Ni uno solo justo hay. Ni uno solo bueno, ni uno solo sin pecado. Por eso Dios Padre, dice, envió a su Hijo, el cual
no consideró el ser igual a Dios. Es decir, mire, fue tanta la humillación de Jesús que cuando Él estaba en su ministerio, hermano, Él nunca pensó, yo soy hijo de Dios y yo puedo hacer lo que yo quiera, yo sé que yo puedo evitar la muerte. Yo sé, Él podía haber pensado, pero no, hermano, Él fue como un hombre como usted y como yo, con los mismos sentimientos, con las mismas emociones, con las mismas necesidades, frío, calor, hambre, todo. Entonces dice, el cual no se consideró ser igual a Dios, o sea, se consideró igual que un hombre, dice, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre a semejanza a nosotros. Y Filipenses 12, 6, 7 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, dice, no se consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Es decir, él no decía, yo me puedo aferrar a que yo tengo garantías, como hacen muchos en los trabajos. El jefe es mi carnal, tengo la garantía de que aquí no me van a correr y al otro día lo corren, ¿verdad? Así se aferra mucha gente, ¿verdad? Es mi camarada y me aferro, estoy aferrado. Jesús no, hermano. Jesús, sabiendo que Él era Dios, el Padre, no se aferró a eso. Se hizo como nosotros. Se despojó de sí mismo, dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. La gente hubiera querido ver a Jesús como un ser que volara por los aires, tal vez, que se desapareciera ahorita y apareciera allá atrás, y ay, ese sí es hijo de Dios, porque hace cosas que... Eso es lo que el hombre quiere ver. Pero Dios no es así, hermano. Dice que nosotros creemos. Dice, bienaventurada aquel que sin haber visto, dice, ¿qué dice? Cree. ¿Alguien ha mirado a Jesús aquí? No. Pero creemos por fe. Amén. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Dice que el principio, que Él participó, como los hijos de la carne y sangre para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Por eso Él se hizo hombre para favorecer a los hombres y no a otra clase de creación como por ejemplo los ángeles. El hombre pecó y un hombre tenía que venir a pagar por el pecado de todos los hombres. Él decidió perdonar a los hombres y por hacerlo se hizo semejante a nosotros. Y vino a sustituirnos, dice, de nuestra culpa y pecado a través de la sangre, limpiándonos de todo pecado y por medio de Él volverá a tener comunión con el Padre. Amén. Mire qué cosas más hermosas las que Dios hace. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Mire, tenemos por ejemplo, veamos al hombre pecador. Dice, el hombre pecador, dice Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre muere como producto de la ¿qué? ¿De la qué? De la desobediencia. La transgresión a Dios se llama pecado. Entonces, una de las bases, de las bases importantes del creyente, hermano, es la obediencia. Y la obediencia nos va a llevar, hermanos, a la santidad. Porque de nada sirve que uno piense de una manera, de otra forma, pero si no hay obediencia a la palabra de Cristo, aquí ellos no obedecieron, por eso es el hombre pecador. Luego viene el cordero que sustituye. Primero era el hombre pecador, ahora el hombre que sustituye. Dice Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5:7 dice, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió
Obediencia, porque por lo que padeció. Entonces vemos que el Cordero que sustituye, dice, el Cordero padeció y murió por la obediencia. Ahora, el beneficio de esa obediencia o de ese sacrificio, dice, o de la sustitución, es Efesios 2, 4, 7, dice: con gran amor nos amó y nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales, nos mostró su abundante riqueza de gracia. Miren el beneficio. Porque Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, habéis sido salvos. Gloria sea al Señor. Por gracias hemos sido salvos. Y con Él, dice, nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gran bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora vemos otra vez al hombre pecador, Juan 1:8. Decimos que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El Cordero que sustituye, dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para hacer justicia de Dios en él. Beneficio de esa sustitución, Juan 3:5 dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Entonces se manifestó a fin de quitarnos los pecados. El hombre pecador, dice Gálatas 3, 10, 12, que el que no tiene fe está bajo la ley y por la ley es maldito y por lo tanto no es justificado por Dios. Dice el verso Gálatas 3, 10, 12, dice, porque dice, todos los que son de las obras de la ley, porque todos los que son de las obras de la ley, dice, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que la hace vivirá por ellas. El Cordero que sustituye, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mire, si estábamos en la ley, dice que éramos malditos, que no teníamos, eso dice la Biblia, y yo no lo estoy diciendo. Y que estábamos, hermanos, descalificados, por así decirlo, pero dice en Gálatas 3:13, con Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, Él mismo, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Mire todo lo que Jesús tuvo que llevar por nosotros. Maldito el que cuelga de un madero, o sea, de una cruz. Pero los beneficios, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndonos hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelgue de un madero. O sea, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vemos el hombre pecador una vez más, dice Lucas 1:79, que el hombre estaba en tinieblas y en sombra de muerte. Mire, así estábamos, el hombre pecador. Pero el Cordero que sustituye, dice Lucas 23:44, que era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. Y el beneficio de eso es en 1 de Pedro 2:9 y Juan 4:5 dice, pero vosotros sois linaje, mire cómo el Señor nos llama, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Juan 4:4-5 dijo, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso dice, hablan de parte del mundo y del mundo los oye. Bien, hay beneficios, como vimos en el estudio, hermano, muchas cosas que trajo el monte de la sustitución y el monte de Dios proveerá, Dios Jireh. Dios proveyó al Cordero, el sacrificio perfecto, hermano, para nuestra salvación. Entonces en este monte Moria, dice, sobresalen muchas cosas hermosas. En Génesis se nos muestra figuradamente el amor del Padre que nos sustituyó a nosotros, los pecadores, en la cruz por su Hijo amado Jesús. Dice Romanos 3:23, dice la Biblia que por cuanto todos, dice, pecaron o han pecado, fueron destituidos de la gloria de Dios, pero todo hombre es pecador y sin importar su condición, su posición o sus obras, aunque permanezcan buenas, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y finalmente dice Juan 3:16, porque dice Dios Padre en su infinito amor, dice, proveyó el sustituto, el justo e inocente, para que el pecado de todos los culpables sea sobre él, para que el que tenía la vida muriera por nosotros y a través de su muerte tuviésemos vida y comunión para con el Padre y Dios nuestro. Muy bien, vamos a dejar tiempo para preguntas. Dios, gloria a Dios. Despierten, despierten. El pastor se durmió. Muy bien, hermanos. Este es el monte Moria, el que estamos estudiando, y lo hemos visto en 6 facetas diferentes. Pues la primera que vimos fue el monte Moria como el monte de la prueba, usted se recordará. Luego como el monte de la disposición. Luego lo vimos como el monte de la entrega, como el monte de la adoración. Y hoy lo hemos terminado de estudiar ahorita como el monte de La adoración. de Dios proveerá y como el monte de la sustitución. Ahora, como el monte Moria, fíjese, como el monte de Dios proveerá, el problema que tiene, hermano, está en cuando nosotros hacemos sacrificios extrahumanos para hacer la obra de Dios. Y tenemos que esperar que Dios nos provea, hermano. Por eso se llama el monte de Dios proveerá. O sea que cuando nosotros, fíjese, estamos en la obra de Dios, estamos en la iglesia, y Dios no nos provee, es porque Dios no quiere que hagamos aquello que nosotros queremos hacer. Abraham llevó a su hijo ahí, lo iba a sacrificar. Pero Dios no quería la muerte de Isaac ahí, pues. Entonces le proveyó al cordero, entonces agarró el cordero, lo puso en lugar de Isaac y lo mató. Entonces, Dios, lo que quiero decirle, hermano, es que nosotros estamos en el monte de Dios proveerá cuando queremos hacer algo para la obra de Dios y no tenemos cómo. Entonces no tenemos que hacer sacrificios extrahumanos para hacerlo. Muchos entienden que lo que Dios quiere es que hagan algo que se saquen sangre, que se golpeen, que caminen de rodillas, que caminen sobre carbones encendidos, porque tienen que hacer un sacrificio extrahumano para hacer la obra de Dios. No, Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere eso. He escuchado yo algunos testimonios de misioneros que han ido al África, a la India, y cuentan cómo han tenido que pasar penas y cosas Dios no está pidiendo eso, hermano. Dios lo que está pidiendo es que prediquemos el evangelio, pero no que hagamos sacrificios extrahumanos para predicar el evangelio. La vez pasada fui a un lugar, a un país, y me decía un pastor ahí, usted es el pastor José Arrea. Así le dije, yo soy, iba con el hermano apóstol, y me dijo,
¿usted acompaña al apóstol? Sí, le dije, él me invitó a venir y venimos a predicar. Ah, bueno, me dijo, a ver qué día se va conmigo a la sierra, a la selva, a ver si de veras es usted pastor. Porque yo ahí pruebo a los pastorcitos como usted, que no sé, así con desprecio, era el pastor de la iglesia, pues. Y me dijo, ahí vamos a predicarles a las tribus. Y a la hora de comer, fíjese que a la hora de comer lo sientan en las mesas, ¿verdad? Y todas las mesas, fíjese, tienen un agujero en cada lugar donde se sientan. La mesa tiene un agujero. Entonces dice que ese agujero se sientan a comer en esa mesa con ese agujero, porque ahí traen a los changos, hermano, y los meten debajo, los agarran del cuello así, el chango gritando. Usted sabe cómo gritan los changos, ya no me acuerdo cómo gritan. Y entonces los agarran y les meten la cabeza así en el agujero, entonces le sale esto al chango arriba, ¿va? Entonces agarran el machete y ¡prac!, le vuelan la tapa de los sesos y le dan una cuchara para que se coman los sesos. Ni siquiera un poquito de sal con chilito y ni su cilantrito, ni su, así como dicen en la cocina, con su salita, su cilantrito. Y tienen que comer, porque entonces así la tribu entiende que de veras están con ellos. Entonces me dijo, nosotros hemos ido a predicar y ahí lo voy a llevar a usted, a ver si que se coma su changuita. No, le dije, yo vengo a predicar aquí a la ciudad. Usted tiene que ir allá, usted vive aquí, yo no vivo aquí. Y sin más le dije, si yo quiero me voy ahorita. A mí no me importa si las almas se salvan aquí o no se salvan. Yo vengo a predicarles, a hacerles un favor. Pero usted es el que tiene que ir allá, usted va a hacer eso si quiere, yo no tengo por qué ir allá. Y se asustó y me dijo, pero no es usted predicador. Pues sí, le dije, pero no tengo por qué ir a sacrificarme por esa gente. Se van al infierno, que se van al infierno, ¿qué me importa a mí? Le dije, yo no estoy interesado en salvarlos. Yo vengo a predicarles a ustedes, y si usted quiere hacer ese sacrificio extrahumano, vaya y háganlo, pero yo no voy a ir. Ni me esté invitando, ni me esté contando. Le dije, no estoy interesado en esas tribus, yo, ¿qué me importa? Pero hay gente que cree que ir ahí, hermano, y hacer todo eso es porque están predicando el evangelio, que se van por allá. Dios no me está pidiendo que haga sacrificios extrahumanos. No, si yo voy a ir a predicar, por ejemplo, a algún lugar y no tengo para mi pasaje, yo espero que Dios me provea. Si no me provee, no voy, hermano. Porque yo entiendo que Dios no quiere que vaya allá. ¿Para qué voy a hacer algo extrahumano? ¿Para qué le voy a quitar el pan de la boca a mis hijos para ir a hacer algo que Dios no quiere que haga? ¿Comprende? Sí, hermano. Así es. Cuando yo vine, por ejemplo, a predicar aquí, yo le dije, muy bien, Señor, yo me voy, pero quiero ser Citizen USA. Y a los 6 meses de estar aquí me aprobaron como Citizen USA de una vez. Le dije, si no me vengo. Yo no voy a sacrificarme allá y andar huyendo y escondido por las almas allá, que busque otro predicador allá, le dije, tantos que hay. No, y vine y a los 6 meses me aprobaron. Yo dije, gracias, Señor. Y después fuimos al banco, después de estar aquí, 8 días de estar aquí, fuimos al banco a abrir una cuenta del banco y me dijeron, ¿cómo no? Aquí está su chequera y todo, todos asustados, porque en ese tiempo ningún pastor le daban chequera aquí. Y a mí inmediatamente me dieron la chequera y sin tener papeles ni nada, fui a sacar mi licencia, inmediatamente me la dieron, todos asustados, hermano. Porque yo dije, Señor, si tú me abres la puerta me quedo, si no me voy. No, si tú no provees, pues entonces ahí ve uno la parte sobrenatural de la provisión de Dios. Dios no le está pidiendo a usted que se venga gateando de su casa, para que vean que usted de veras ama a Cristo, no. Entonces, el problema del monte de Dios proveerá es que nosotros, hermano, a veces hacemos cosas exageradas y Dios no nos está pidiendo eso, pues. Dios nos está pidiendo que dejemos que Él nos provea y entonces hagamos, entonces participemos. Si no, si Dios no nos proveyera, por ejemplo, le decía el hermano Mario, para pagar nuestro templo aquí, hace rato lo hubiera entregado yo, hermano. Pero gracias a Dios yo nunca he dejado de comer, nunca he dejado de tener mi carro del año,
Nunca he dejado de comprar ropa por pagar el templo. Es que llegué a otro lugar allá donde el pastor, fíjese hermano, tenía que prestar dinero a interés para pagar la renta del templo. Y después, y cuando no le prestaban porque debía, hermano, tenía que ponerse a vender carros el pobre y tenía que ponerse. Yo solo lo miraba y decía, pobre, yo me hubiera ido, yo hubiera dicho, cierro la iglesia. Señor, si no me provee, yo cierro aquí, punto. Si Dios no provee, ¿para qué está haciendo uno cosas exageradas? Para sostener algo insostenible. Dios no quiere eso. Entonces tenemos que dejar que Dios provea. Si Dios le provee, gloria a Dios. Si no, por eso me da tristeza oír, por ejemplo, a los de las radios que ahí están, hermanos. Si usted no da, mañana cierro aquí. Pues que cierre. Si Dios no provee, que le diga. La vez pasada me contaba mi pastor que llegó un hermano el viernes en la noche a hablar con él. Le dijo, pastor, quiero hablar con usted, por favor, me urge, es urgente, ya no aguanto. Y el pastor le dijo, pues pase adelante, siéntese, ¿qué le pasa? Solo vengo a decirle, le dije, dice que le dijo, que mañana, sábado, frente al apartamento donde yo vivo, voy a poner este rótulo. Confió en Dios y Dios le falló. Llevaba un rótulo grande, dice hermano. Y se lo vengo a contar para que los hermanos que viven por ahí vean, no le vean con el chisme de que me volví loco, sino que lo voy a poner porque mañana se me acaba la renta de mi templo y Dios no encuentro trabajo ni nada. Yo confío en Dios y me falló. No tengo, entonces mañana tengo que sacar todo, me van a sacar todo a la calle y voy a poner esto en la calle para que todos vean que yo, ¿qué opina usted? Le dijo, ya casi peleando. Y el pastor le dijo, estoy de acuerdo con usted, hágalo hermano. Y yo no se quedó asustado, de veras, no me va a regañar, no me va a decir que Dios es bueno, que te espere. No, si usted esperó y Dios no le dio, usted tiene razón, yo estoy con usted. Yo lo apoyo y si preguntan, dígale que yo lo respaldo y váyase, ahorita en la noche pónganlo. ¿Qué si el otro día cuando sacó el rótulo, dijo su esposa, mi pastor me dijo que lo haga? Yo tengo el respaldo de él y cuando iba a poner el rótulo, pasó una persona ahí a ofrecerle trabajo, se lo llevó y le dio trabajo, pagó la renta. Y dice, pastor, a mí se me olvidó, fíjate, como a los 8 días, predicando, lo miró en el culto, me dijo, ahí está el hermano, ¿qué pasaría? Le falló Dios y lo llamó después, le digo, ¿qué pasó con el rótulo? Hermano, le digo, ya no lo puse, porque en ese momento me dieron trabajo, pagué la renta, pagué la luz, ya pagué todo, voy bien, gracias a Dios, Dios no me falló. Entonces ahora hice este otro rótulo, donde dice, confió en Dios y Dios lo salvó. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Es que ¿para qué va a hacer usted cosas que no tiene que hacer? Deje que Dios le provea y haga. Si no, no haga. Dios no quiere que usted lo haga. Así de sencillo, hermano. Tenemos que ser realistas. ¿Comprende? Poner los pies sobre la tierra. Y Dios sabe que estamos viviendo en este mundo y necesitamos de su provisión. Muy bien. El problema, antes de dejar tiempo para preguntas, el problema ahora con el monte de la sustitución está, hermano, en que nosotros, fíjese, queremos hacer cosas que no tenemos que hacer, hermano. Fíjese que el Señor Jesucristo fue ahí al monte a morir a la cruz del Calvario. Él hizo su parte. Y lo que está pidiendo nada más es que usted haga su parte. Así de sencillo. Dios no quiere que usted haga lo que Él tiene que hacer. No, hermano. Esa es la sustitución, pues. El hecho de que el Señor, por eso se llama la doctrina de la sustitución. El Señor tomó nuestro lugar. Ahí nos tocaba ir a nosotros, pero Él dijo, yo voy a hacer esa parte, pues. No la hagan ustedes. Entonces ahora no tiene usted por qué hacer cosas que no tiene que hacer, hermano. No solamente tiene que esperar que Dios le provea, fíjese, sino que tiene que hacer lo que a usted le corresponde hacer. Dice un hermano que cuando llegó al cielo y el Señor lo llevó al salón de los galardones, dice que él miró que había quienes recibían premios grandes y otros nada. Entonces él miró a un predicador famoso aquí en la tierra que ya está allá, que no había recibido nada, y le digo, Señor,
¿Y por qué no ha recibido nada? Si yo lo oí predicar en la tierra, que hay gloriosas predicaciones, yo compré sus libros. Entonces el Señor le dijo, es que no tenía que hacer eso. Hizo lo que no tenía que hacer. ¿Por qué le voy a dar premios? Dice que miró al predicador y el predicador solo bajó la cabeza y le dijo, es cierto. Yo hice eso de mi voluntad, yo no lo tenía que hacer. Entonces el Señor le dijo, mira, cuando estés en la tierra, solo tienes que hacer lo que yo te diga que hagas. No te quieras pasar de listo porque a mí no me vas a engañar. Es eso pues, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermano. Dios no le está pidiendo que vaya usted a la cruz del Calvario y que se sacrifique. No, él ya murió en la cruz del Calvario, hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces el problema de la sustitución está cuando nosotros queremos hacer, nos creemos tan buenos que queremos hacer lo que Dios no nos ha mandado a hacer, hermano. Y acuérdense que el Señor dijo, cuando yo llegue, muchos me van a decir, Señor, si en tu nombre predicamos, si en tu nombre hicimos. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, gente que andaba en desorden, obradores de iniquidad. Eso quiere decir andar en desorden, pues, haciendo lo que se les da la gana. Les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, y los va a tirar a la gran tribulación como premio. Y le van a decir, si en tu nombre, como quien dice, agradece que predicamos, si en tu nombre fuimos, si en tu nombre hicimos. Yo le voy a decir, nunca, en otra, dice otra versión, nunca probé lo que ustedes hicieron. Nunca los mandé a hacer eso, pues. Entonces tenemos que tener cuidado porque estamos en el monte de la sustitución cuando solo tenemos que hacer lo que nos corresponde. A usted le corresponde venir a la iglesia a adorar a Dios, hágalo, venga y adore a Dios. El día que Dios le diga, haz esto, hágalo. Pero no esté pensando usted ¿qué hiciera yo? ¿Qué voy a hacer esto? Porque se está saliendo del monte de la sustitución, pues. ¿Comprende? Muy bien, preguntas, ¿tiene tiempo o hay tiempo para preguntas? Si tiene preguntas, hermanos de la alabanza, pasen aquí por favor al frente. Vamos a prepararnos mientras tanto para alabar y adorar a Dios. ¿Hay preguntas? Levante su mano. No vino una pregunta que se quedó pendiente la otra vez, ¿verdad? No, se le pegaron las chamarras. No vino. ¿Ya se hizo? Ah, bueno. Levante su mano para que le lleven el micrófono. ¿No hay ninguna pregunta? El monte Moria como el monte de la sustitución y como el monte de Dios proveerá. Eso es lo que estudiamos hoy. Gloria a Dios porque se los durmieron bien, hermano. O todo se entendió o nada se entendió. Muy bien, póngase de pie entonces. Bienvenido esta mañana. Saluda al que tiene a su lado.